en el capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer, hermano, ahí la palabra desde el versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Hasta allí, hermano. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En tus manos, Dios mío, ponemos este culto, Señor, este estudio, para que tú nos dirijas, para que tú nos enseñes, para que tú abras, Señor, nuestro entendimiento y podamos, Dios mío, amado, recibir, Padre de la gloria, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, tome su asiento. Y vamos a estar atentos, gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a estar atentos a la palabra. Veo que hay mucho movimiento. Vamos a tratar de controlar a los niños, hermanos, por favor. Acuérdense que estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y vamos a tener cuidado, hermanos, para que todos aprendamos. Gloria al Señor. ¿Está bien? Amén. Gloria al Señor. Es siempre algo, hermano, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La reverencia. Gloria al Señor. Amén. Y bueno, ya yo creo que hemos enseñado bastante de eso, hermano, y eso no se nos debe de olvidar. Acuérdese. Gloria al Señor. Bueno, estamos terminando esperamos, ¿verdad? Esperamos que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este estudio. Y yo creo, hermano, que hasta este momento hemos aprendido bastante, ¿verdad? Estudiando todo lo que son las doctrinas estas de engaño, de error, o como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Porque le recuerdo que el fin de nosotros estudiar todo esto no nada más es, ¿verdad?, de, digamos, conocer lo que ellos predican o lo que ellos dicen, para en cierto modo tener un conocimiento o burlarnos o sentirnos mejor que ellos, que estamos en la verdad y todo eso, sino que a la vez que nosotros conocemos todo el engaño que ellos predican, también nuestro entendimiento es enriquecido con la palabra de Dios, porque no solamente, ¿verdad?, estamos viendo lo que ellos predican, sino que estamos viendo lo que realmente enseña la Biblia. Y si usted, ¿verdad?, ha ido prestando atención, pues ya a estas alturas, ¿verdad?, y más si a lo mejor va haciendo apuntes y después estudia con cuidado, hemos aprendido bastantes cosas, hermano. Aleluya. Y estamos hablando acerca del mormonismo,
Ya nosotros estamos prácticamente en las últimas doctrinas que estamos viendo de ellos. Y vamos a continuar aquí, hermano, donde nos quedamos, acerca de lo que son las doctrinas fundamentales de lo que son los santos de los últimos días, como se hacen llamar ellos. Amén, porque como les decíamos al principio, ellos no les gusta que les llamen mormones. Amén, no les gusta, les parece algo despectivo, ¿verdad? Sin embargo, pues en todo el mundo así es como se conocen. Y ya hemos visto lo que ellos creen acerca de Dios, hemos visto lo que ellos creen acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, cosas que son esenciales para nosotros comprender, como les hemos repetido constantemente, lo que es una buena doctrina o una falsa doctrina. Y ahora vamos a continuar en esta última parte por estudiar un poquito qué enseña el mormonismo acerca de la salvación. Amén, porque recuérdese que son 3 puntos principales que uno debe de analizar cuando estudia las sectas o para darse a conocer, ¿verdad? Para entender lo que predica una doctrina, si es lo correcto o no es lo correcto. Hay que hacer una revisión de 3 puntos principalmente, que son, ¿verdad? Que enseñan en cuanto a Jesucristo, que enseñan en cuanto a la salvación también, alabado sea el nombre del Señor, y que enseñan en cuanto a la Biblia. Con esos 3 puntos que nosotros logremos identificar de una doctrina, sea cual sea, ya nosotros nos vamos a dar una idea de qué clase de gente es o si podemos confiar o no. Por eso cuando usted escucha a un predicador, hermano, por lo regular todos los predicadores, siempre en nuestros mensajes tratamos de enfatizar las doctrinas que nosotros creemos, ¿verdad? Aunque sean temas que nosotros prediquemos y todo, pero siempre en los mensajes usted puede identificar la doctrina que alguien profesa, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a ver qué dicen los mormones respecto a la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Bueno, para la iglesia mormona, oiga esto, hay 2 tipos de salvación. Ya de partida comenzamos mal, ¿verdad? 2 tipos de salvación hay para los mormones. Una es la salvación general y otra es la que ellos llaman salvación individual. Amén. Afirman que Cristo murió solo para expiar el pecado de Adán, lo cual hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de los pecados individuales. O sea que ellos van en cierta manera categorizando de este modo la entrada del pecado al mundo. Cuando el pecado entró, pues entonces el pecado afectó la humanidad, y cuando entonces vino Cristo a morir en la cruz, dicen que murió por toda la humanidad, ¿verdad? Por toda la humanidad, que eso hasta ese punto es correcto. Pero el problema empieza cuando ellos dicen que esto trajo una salvación general, pero no una salvación individual. O sea que redimió a todo el mundo, pero los hombres individualmente todavía tienen que pelear por una salvación. O sea que vamos a ver cómo está esto aquí, porque suena un poquito enredado. La salvación general que ellos dicen ellos que es una salvación física. Dicen que es aquella que reciben todos los hombres, incluso los ateos, a excepción de algunos hijos de perdición que no se van a salvar, según lo que dicen en el libro Las Contribuciones de José Smith, página 5. Dice él: habrá salvación general para todos, en el sentido que el término es generalmente usado, pero la salvación esta general, que significa resurrección, no es exaltación. O sea, que la idea detrás de la doctrina de salvación del mormonismo es que a todo el mundo se va a salvar, pero en este sentido ellos dicen que salvar es que van a resucitar. Amén, van a resucitar, eso dice la Biblia también, pero el asunto es que dicen que van a resucitar, y como vamos a ver más adelante, van a vivir en un estado de gloria inferior
a los mormones o a los que acepten a Cristo, pero no van a ser condenados, excepto el diablo, sus ángeles y algunos cuantos hijos de perdición, dicen ellos, o sea, alguien que esté destinado para perderse. Pero ellos, cuando hablan de esto, basan sus argumentos en Romanos 5:18. La Biblia dice ahí en Romanos 5:18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces usan Romanos 5:18 para decir, ya ven, vino el pecado y afectó a todos los hombres, pero también por Cristo vino la salvación y la justificación para todos los hombres. O sea que todos se van a salvar, incluso los ateos, incluso los de cualquier otra religión, los que no crean, incluso, hermano, vaya, pues los ateos no creen ni en Dios, hermano, y se van a salvar. Oiga eso. También 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usan estos pasajes entonces para hablar de una salvación general, es decir, todos pecaron, pero en Cristo todos se van a salvar. Esto es la salvación general. Aleluya. La salvación individual, como vimos en la sección que ya vimos hace un ratito, cuando hablamos de la limitación de la sangre de Cristo que enseñan los mormones, la salvación individual depende en gran medida del esfuerzo de uno mismo por lograrla. La salvación individual o la exaltación es aquello que merece el hombre por su obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio, pero muchas otras cosas son necesarias para el que espera llegar a la deidad, es decir, a llegar a ser Dios en el más allá, en la gloria del reino celestial. Entre ellas están estas personas tienen que estar en la membresía de la única y verdadera iglesia, que por supuesto es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tienen que reconocer también a José Smith y a sus profetas y a sus apóstoles como portavoces de Dios. O sea que si no reconocen a José Smith, a los apóstoles mormones y a los profetas mormones, no se pueden salvar, dicen. Amén. Note, dice: deben también hacer la obra del templo que le corresponde a uno, deben guardar también todos los mandamientos como los que aparecen en la palabra de sabiduría. Amén. Esto le daría a una persona la salvación individual. O sea que la sangre de Cristo es para toda la humanidad, pero personalmente no es suficiente. ¿Sí me entiendes? O sea, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el mundo, todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicen que ese texto entonces habla de una salvación general, pero no alcanza los pecados de cada persona. ¿Sí me entiendes? O sea, es un poco enredoso eso, pero esto es lo que ellos enseñan. Usted o cualquier persona que quiera salvarse tiene que pelear y luchar guardando lo que dicen los mormones, creyendo todas sus ordenanzas que ya vamos a ver ahorita que hacen en el templo, creyendo en José Smith como profeta, creyendo en los apóstoles o el quórum de los 12 que tienen los mormones, que son los que dictan ahora las doctrinas de los mormones. Y también dice que tienen que hacer muchas obras, amén, guardando los mandamientos, como por ejemplo los que aparecen en este libro que es llamado la palabra de sabiduría. Y aquí vamos a hablar un poquito de qué es esto de palabra de sabiduría, porque hay muchas cosas que escribió José Smith que la gente tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder salvarse dentro de esta religión. O sea que usted, ya que sabe la Biblia, va entendiendo que la salvación mormona individualmente es más por obras que por fe. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 2:8 y 9? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de las obras, dice. No, por medio de la fe. Y esto, dice, no es de nosotros. Esto es don de Dios. O sea, la salvación no es un regalo de una religión por lo que usted haga, por lo que usted diga o por lo que usted guarde de lo que dicte la religión. No,
sino por la fe en Cristo. Eso es lo que salva. Ahora, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es la palabra de sabiduría. ¿Ustedes han escuchado que los mormones, por ejemplo, les es pecado si toman café, hermano? ¿Sabían eso usted o no? Y tan rico que el café va. Pero para el mormonismo es pecado tomar café. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Precisamente de este libro o de estos escritos que son considerados palabra de sabiduría por José Smith. Acerca de esta palabra de sabiduría dicen ellos en su sitio: la palabra de sabiduría es una ley de salud revelada por el Señor para el beneficio físico y espiritual de sus hijos. El 27 de febrero de 1833, según se encuentra registrado en la sección 89 de Doctrinas y Convenios, el Señor reveló a José Smith qué alimentos son buenos para comer y qué sustancias no son buenas para nuestro cuerpo. También prometió salud, protección, conocimiento y sabiduría a quienes obedecieran la palabra de sabiduría. En la palabra de sabiduría el Señor reveló que las siguientes sustancias son dañinas, escribe José Smith. Bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eso está en Doctrina y Convenio 89 del 5 al 7. También el tabaco está en el capítulo 89 verso 8. El té y el café en capítulo 89 versículo 9. Ahora, los profetas de los últimos días han enseñado que el término bebidas calientes que aparece en este versículo se refiere al té y al café. Ahora, ¿por qué puse esa aclaración ahí? Porque cuando usted lee, por ejemplo, lo que es la palabra de sabiduría de los mormones, que está en Doctrina y Convenios, una sección de Doctrina y Convenios, usted no encuentra por ningún lado que diga café, o no tomes café, o no tomes té. Sino que los apóstoles y los profetas mormones, cuando leyeron eso, ellos entendieron, y algunos, ¿verdad?, pues han dado a entender que Dios mismo les ha dado esta revelación de que bebidas calientes se refiere al café. Y por esa razón es que hoy día, o hasta el día de hoy, los mormones fundamentalistas, los verdaderos que están apegados, no toman café, hermano, ni té caliente. Ahora, el problema es, hermano, cuando entramos de que también hay café frío. Entonces, y siempre viene controversia. Entonces, si me tomo el café caliente es pecado, pero si me lo tomo frío no es pecado, porque el mandamiento es caliente. Entonces, pero los profetas, por supuesto, como son los que controlan todos, dicen que ni una clase de café. Amén. Entonces, todas estas cosas y muchas otras cosas de alimentos, le dicen que tiene que comer arroz, que tiene que comer no sé qué tantas cosas. Lo duro de esto, como vimos con los adventistas, ¿se acuerdan? Es que ellos pongan estas cosas en un nivel espiritual. O sea, lo que usted come no le puede afectar su vida espiritual, hermano. Este es el problema. Porque ellos dicen que si usted toma esto, entonces afectará su vida espiritual. Si usted no toma café, entonces su vida espiritual va a ser fortalecida. Y ellos prometen o prometió muchas cosas José Smith, según el Señor, ¿verdad? Dice ahí mismo en el versículo 18 al 21 del capítulo 89 de Doctrina y Convenio, dice: y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Entonces, todo esto promete, ¿verdad? Según los que guarden la palabra de sabiduría. Salud, esto de salud en el ombligo está un poco curioso, pero yo me di a la tarea de investigar ahí y parece ser, hermano, que está siempre esta creencia de que depende cómo ¿usted se ha visto el ombligo o no? ¿Ha checado su ombligo? Dicen los médicos, porque esto hasta los médicos, ¿verdad? Dicen todo eso, que como uno tiene el ombligo, así demuestra la salud que corresponde a cada individuo. Hay unos que tienen el ombligo redondo y hondo, otros lo tienen saltado,
otros lo tienen como en forma de una avena, así, y es diferente, o sea, no todos los ombligos son iguales, y por eso es que ahí en palabra de sabiduría dice que Dios le va a dar salud en el ombligo. Yo dije, esto está raro. Entonces, pero lo que quiere decir es que quiere decir que les va a dar salud plena a la gente, o sea, les va a ir bien. Ahora, uno entiende, por supuesto, que si uno se alimenta bien, como cuando vimos los adventistas, pues va a estar bien, pero no puede esto afectar nuestra vida espiritual, que yo tome esto. Por eso me vino a la mente el pasaje que yo leí como base, donde Pablo a los colosenses le está diciendo, amén, ustedes lo que les ha salvado es que Cristo crucificó todo lo que estaba en contra de ustedes en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo nos ha dado vida, como dice aquí en Colosenses 2:13, nos perdonó todos los pecados, y más adelante dice, así que nadie los juzgue a ustedes en lo que van a comer, en lo que van a beber. ¿Por qué? Y donde quiero, hermano, que ustedes, si volvemos a Colosenses 2, presten atención, es cuando dice, amén, en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Note lo que dice el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿qué es esto? Pablo luchaba en aquellos tiempos con una doctrina que era el ascetismo. De ahí donde vienen los monjes, esa gente que se fue a esconder allá en las montañas, a vivir solos, apartados según ellos, para no pecar, para no tener malos pensamientos y eso. Ahora, todo eso, dice Pablo, puede parecer bueno, no comas esto, no toques aquello, no hagas esto, no hagas aquello otro. Todo puede ser muy bueno, pero no sirve contra el pecado. No sirve. De igual manera, es como nosotros aplicando esto aquí, ¿de qué le sirve a alguien que deje de tomar café? ¿De qué le sirve a alguien que deje de comer té, beber té o comer, no sé, por ejemplo, camarones como los adventistas o puerco? ¿De qué le sirve? ¿En qué le ayuda? Dice Pablo. Eso puede ser duro trato del cuerpo, porque para algunos hermanos de nosotros, pues de verdad que es un duro golpe que nos dijeran que ya no tomáramos café. Casi nos matan a nosotros, hermano, con eso, ¿verdad? Eso es duro, pero ¿de qué sirve a la vida espiritual? No sirve de nada. Entonces, por esa razón es que nosotros nos queda claro que en todo el mundo fue afectado por el pecado que cometió Adán, volviendo a este aspecto, ¿verdad? O sea, todas estas cosas en cuanto a la salvación no tienen nada que ver ahí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos deja claro, hermanos, que el mundo todo fue afectado por el pecado que cometió Adán. Pues la muerte, tanto física como espiritual, vino a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Amén. Por esta mismo Cristo vino al mundo, dice 1 Timoteo 1:15, vino ¿para qué? Para salvar a los pecadores, porque todos habían pecado. Dice entonces que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todos los pecadores, y Él murió, oiga esto, no solo por el pecado de Adán, sino por los nuestros. Dice, y vamos a leer, aquí tengo muchos textos, pero vamos a leer solo uno. Primera de Juan 2:2. Voy a pedirle a algún hermano que nos lo lea, hermano, a ver si nos vamos más rápido, hermano Miguel, nos lee uno, por favor. Primera de Juan 2:2. Juan 1:29, bueno, ese lo podemos citar de memoria. Amén, gloria al Señor. Primera de Pedro 2:24 vamos a leer. Vamos a pedir, hermano Esteban, que nos ayude ahí, gloria al Señor. Primero de Pedro 2:24. Vamos a ver qué dicen esos versículos ahí, hermano. Gloria al Señor.
Amén. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que murió por los pecados, hermano, de todos, individuales y de todo el mundo. ¿Cuál fue la otra? Primera de Pedro 2:24, sí, amén. Amén, ahí está claro. Cristo murió por los pecados de todo el mundo y por los nuestros. O sea, no hay dos salvaciones. No, es mentira lo que entonces dice el mormonismo. Ahora, San Juan 1:29 es donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay muchos otros pasajes, ¿verdad? Pero yo creo que con esos podemos comprobarlo. Ahora, está claro también que nadie se puede ganar la salvación por méritos propios. Nadie. Y ya lo citamos, Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, nadie se la puede ganar por lo que haga. En cuanto a los alimentos que acabamos de ver, la iglesia guarda lo establecido por los apóstoles en Hechos 15, 28 y 29. Alguien que se acuerde qué es lo que no puede comer la iglesia o los cristianos. ¿Qué está prohibido para nosotros? Allá dijo un joven: comida sacrificada a los ídolos. Ahí está. Sangre, amén. Sangre, no puede comer sangre. Y otra cosa era animal ahogado, ¿verdad? Que animales que mueran con toda la sangre adentro. Amén. Entonces, por supuesto, hermano, eso lo guarda la iglesia. Pero de allá en fuera, que venga todo. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, pero mire, Cristo explicó que lo que el hombre come no afecta a su espíritu, como dicen los mormones, sino, hermano, que en Marcos 7 del 15 al 19, usted va a leer ahí que dice el Señor, y añade el Espíritu Santo ahí, que esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Amén. O sea, lo que entra en el hombre no daña al hombre, hablando de los alimentos. Entonces, y dice que lo dijo esto el Señor, haciendo limpios todos los alimentos. En 1 Timoteo capítulo 4 versos 4 y 5, el apóstol Pablo escribió: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Óigame, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. O sea, todos los alimentos son dados por Dios y son, hermano, para disfrutarlos siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros los santifiquemos por la oración. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, esto es lo que respecta a la salvación de los mormones. Amén. Y queda claro que, por supuesto, nada que ver con lo que es la Biblia. Ahora vamos a pasar a otra cosa que tienen que hacer los mormones también en cuanto a la salvación, y son las ordenanzas del templo, o las ordenanzas de salvación, como le llaman también. Y estas son, hermano, prácticas muy importantes para el mormonismo. Por ejemplo, los templos, según lo que ellos describen en sus escritos, son un lugar muy especial y sagrado para los miembros de la iglesia de los santos de los últimos días, por lo que no suelen hablar sobre las actividades que se realizan en el interior de ellos. De hecho, los templos mormones no son lugares comunes para la adoración, por ejemplo, a Dios en un día domingo, como en la mayoría de las iglesias. Para sus reuniones dominicales y otras más existen las casas de reunión, capillas o iglesias, a las cuales todo el mundo puede asistir sin ningún problema. Pero en cuanto a los templos mormones, solo los mormones dignos pueden acceder. Cada 2 años se investiga bien la vida digna de cada mormón para determinar si cumple con todos los requisitos para tener este privilegio de entrar en un templo. Estos templos, que hay aproximadamente unos 145 en el mundo, son un lugar muy sagrado donde se hace promesas y compromisos
o como ellos lo llaman, convenios con Dios, que no se pueden hacer en ningún otro lugar. A esto se le llaman las ordenanzas del templo. Y estas ordenanzas solo pueden ser administradas por alguien que posea el santo sacerdocio o el sacerdocio de Melquisedec. Amén, dijo José Smith en Doctrina y Convenios 107 versos 3 y 4. O sea que los mormones, usted ve, vemos que son muchos mormones, la iglesia mormona está en todo el mundo también, y hay solo 145 templos en todo el mundo, para que usted tenga una idea. O sea, ¿por qué? Porque no es que hay templos en cada ciudad donde hay mormones. Hay mormones que los templos les pueden quedar a 5 horas de distancia, hermano. ¿Sí me entiende? O sea, porque los templos no son como los usamos nosotros aquí, que el templo aquí donde venimos nosotros, aquí hacemos los cultos, aquí celebramos la cena del Señor, aquí cantamos y aquí hacemos todo. Los mormones no. Los mormones tienen centros, capillas, lugares de reunión o iglesias que son salones también, pero el templo solo lo usan en ocasiones especiales y nunca el día domingo, sino entre semana, porque ahí hacen ceremonias que son llamadas las ordenanzas del templo, que no se pueden hacer en ningún otro lugar. Amén. Son pactos y compromisos que hacen, que vamos a ver de qué se trata esto. Pero antes de llegar ahí, ¿verdad? Aquí se menciona algo de que estas ordenanzas no las puede administrar cualquier persona, sino solamente el que tenga el sacerdocio, amén, según Melquisedec. Y es interesante que nosotros notemos esto aquí también, cómo el mormonismo habla de que existen 2 sacerdocios que están vigentes en el día de hoy en la iglesia. Amén. Y no quise, ¿verdad?, pasar por alto esto. Antes de entrar a las ordenanzas del templo, vamos a ver rapidito. Según la revelación dada a José Smith, hay 2 sacerdocios: el sacerdocio arónico, el de Aarón, y el sacerdocio de Melquisedec, siendo el de Melquisedec más alto que el de Aarón. El mormonismo dice que el sacerdocio de Melquisedec se recibió por primera vez por Adán y se ha recibido por cada patriarca y profeta autorizado por Dios. Este sacerdocio era esencial en cada dispensación para efectuar las ordenanzas de la iglesia. Sin embargo, durante el tiempo de Moisés, el Señor le quitó el sacerdocio, amén, de Melquisedec al pueblo de Israel. En vez de se le dio el sacerdocio de Aarón, o el sacerdocio menor. Jesucristo, cuando organizó su iglesia en la tierra, restauró el sacerdocio de Melquisedec a sus apóstoles. Los apóstoles usaron esta autoridad para predicar, bendecir, bautizar y conferir el don del Espíritu Santo. Pero este sacerdocio se volvió a perder a causa de la gran apostasía. Al perderse esta autoridad, cesó la revelación de Dios a sus hijos de la tierra y la iglesia verdadera desapareció. En 1829 Jesucristo mandó otra vez que se restaurara el sacerdocio de Melquisedec en la tierra por medio del profeta José Smith. Amén. O sea, esa es la idea, ¿verdad?, de los mormones. Dios le entregó el sacerdocio de Melquisedec a Adán y de ahí se le fue pasando a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas. Cuando llegó Cristo, Cristo lo tenía, el de Melquisedec también. Amén. Y después de Cristo se los dio a sus apóstoles. Después de que murieron los apóstoles y comenzaron la apostasía, se perdió. Entonces no hubo revelación de Dios hasta que apareció José Smith. Amén. Y Dios le vuelve a entregar el sacerdocio de Melquisedec a él. ¿Para qué? Para que revelarle el pleno evangelio. Ahora, es verdad que la Biblia habla de 2 sacerdocios. Uno, el levítico, el de Aarón. Eso está en Éxodo 28, ya no sé si se acuerda que lo vimos todo eso. Y el de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Esto está en Hebreos 5:10, donde dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. También el Salmo 110, verso 4 habla de esto. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Para que tengamos una idea. Bueno, Melquisedec se menciona en Génesis 14:18 por primera vez. Fue cuando Abraham vino de la batalla, cuando fue a pelear
¿verdad? Contra los que se levantaron con Sodoma, contra Sodoma y Gomorra, y como ahí estaba Lot, Abraham fue a pelear, regresó con la victoria, y en Génesis 14:18 dice que le salió al encuentro un rey que se llamaba Melquisedec. Abraham le dio los diezmos, y este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que, ¿verdad?, se le da a Jesucristo el sacerdocio de Melquisedec, porque ese Melquisedec representaba simbólicamente a Cristo, hermano, en aquel tiempo, ¿verdad? Era una representación, porque dice el mismo autor a los Hebreos, amén, cuando usted lo lee ahí, dice que Melquisedec, como no tenía genealogía, ni fin de días, ni fin de años, pues entonces era un ejemplo. Ahora, pero está claro que el sacerdocio de Aarón caducó ya, o sea que ya no está vigente, amén, para dar paso a ¿cuál? Al sacerdocio de Melquisedec, uno mejor, y está claro que solo Cristo puede desempeñar este sacerdocio. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hebreos 7 del 22 al 28, lo leemos rapidito en la Biblia, hermano, a su nombre sea la gloria. O sea que sí hay dos sacerdocios en la Biblia, pero el sacerdocio de Aarón está caducado. Cuando vino Cristo, ese sacerdocio caducó, y Cristo recibió el sacerdocio de Melquisedec, amén, que es un sacerdocio eterno, y solo Él y nadie más lo puede desempeñar. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, hablando de los de Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando del Melquisedec, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como de aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea que el sacerdocio de Melquisedec sí, amén, está vigente, pero solo hay alguien que lo puede tener, y ese es Jesucristo, no un ser humano, hermano. O sea que José Smith no era un sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec, ni tampoco lo son los mormones profetas de hoy, ni los apóstoles que están en el quórum, o los 70 que están en el grupo de los 70 que gobiernan al mormonismo. No, amén, está claro. Bajo este sacerdocio de Melquisedec, también los cristianos llegamos a ser un sacerdocio espiritual. Oiga eso, Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa. También Apocalipsis 1:9 dice que Jesús, al lavarnos con su sangre, nos ha hecho reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que bajo el sacerdocio de Cristo, todos los creyentes, no nada más unos, no nada más algún grupo escogido como lo son los mormones, porque los mormones hay unos que son según el orden de Melquisedec, que son los más altos, y hay otros que son según el orden de Aarón. Esos son los que sirven, los que limpian las mesas, los que preparan para la Santa Cena y cosas así. Amén. Y los sacerdotes según el orden de Melquisedec son los que pueden oficiar en el templo las ordenanzas según. Pero bíblicamente todos nosotros los creyentes en Cristo somos sacerdotes de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Yo pensé que iba a terminar, no creo que vaya a terminar, hermano, creo que me falta más. Pero bueno, vamos a entrar a las ordenanzas del templo, pero una hora va a ser hoy como quiera, no se preocupe. O terminamos hoy de una vez. El bautismo por los muertos. Esta es la primera de las ordenanzas que se hacen en el templo mormón y que es bien difícil que se oiga afuera, porque esto es algo secreto, hermano. Es un secretismo prácticamente,
lo que hacen los mormones dentro de los templos. Ahora vamos a ver el bautismo por los muertos. Según la creencia mormona, las personas que mueren sin ser bautizadas en la iglesia de los mormones tienen la oportunidad de oír la verdad en el mundo de los espíritus. Muchos de esos espíritus que han muerto, o de la gente que ha muerto, creen allá en el otro mundo, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Los fieles que viven aún, o sea, los mormones que están vivos, deben bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión desean. Así toman parte cuantas veces deseen en la salvación de las almas. Esta es la doctrina acerca del bautismo de los muertos. Esto que se celebra dentro de los templos mormones, tienen su baptisterio, una pila enorme. Usted puede ver fotos en internet con unos bueyes debajo, así como era el lavacro que tenía el templo de Salomón, varios bueyes abajo y una tina arriba con agua, y ahí se realizan estos bautismos. Solo los bautismos por los muertos se realizan en el templo. Los otros bautismos, o sea, la gente viva que se va a bautizar, amén, se bautiza en los lagos o en otros lugares, en los ríos, pero solo esta ordenanza de bautizarse por los muertos se tiene que realizar aquí y en ningún lugar otro, no se puede, solo en el templo. Ahora, para esto ellos citan el pasaje de Primera de Pedro. Vamos a leer qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Por eso leímos Colosenses, hermano, nadie os engañe por medio de huecas filosofías, hermano, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Hasta dónde le dije, hermano? Hasta el 20. A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es uno de los pasajes que ellos dicen que la Biblia dice que se puede un creyente bautizar por una persona que ha muerto, para que aquella persona que murió se salve. Acuérdese, la doctrina de los mormones entonces enseña que las almas pueden recibir la salvación aún después de muertas. Y citan este pasaje donde dice que Cristo, cuando murió, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, según la idea de los mormones, fue a predicarles para que se salvaran. Hay otro pasaje que citan ellos y lo vamos a leer, es 1 Corintios capítulo 15 y verso 29. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y vamos a ver qué dice ahí y cómo es que lo entienden ellos. 1 Corintios 15, 29. Dice la Biblia: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Así dice el texto este. O sea, ¿qué harán? O sea, ellos dicen, Pablo está diciendo ahí que hay gente que se bautiza por hermanos que han muerto. Amén. Y de ahí entonces ellos empiezan a enseñar, porque como en la doctrina de ellos, todos se van a salvar, todos, como ya vimos. Entonces, si por ejemplo una persona muere y no fue mormón en esta vida, entonces está perdido. Hay que salvarlo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Se murió su abuela, su papá. El mormón que está vivo tiene que indagar y buscar en su genealogía
¿quién ha muerto sin haber recibido las ordenanzas, sin haber creído en la fe mormona? Y entonces indagar y diligentemente buscar y decir, bueno, me di cuenta que mi tatarabuelo que vivió allá en 1950, no vivió mormón. Él se llamaba Don Chencho, no sé cómo se llamaba, y Entonces traigo ese nombre y lo llevo a los sacerdotes mormones y lo pongo en la lista para yo mismo venir y bautizarme en el nombre de mi abuelo o de mi tatarabuelo. Entonces viene, a mí me bautiza, y el sacerdote cuando bautiza a la persona dice, yo bautizo, y dice sus frases ahí, amén, y menciona el nombre de la persona difunta, hermano. Entonces esta persona toma el lugar, y de esta manera dicen los mormones entonces que se salvan las almas en la otra vida. Alabado el Señor. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque es verdad, esos textos están aquí en la Biblia. Y si usted se da cuenta, son textos que son un tanto difíciles de entender a simple vista. Ahora, ¿cuál es una de las cosas? Los hermanos que estudiaron, ¿se acuerdan los hermanos que estudiaron el arte de la predicación? Cuando vimos cuál es la manera correcta de interpretar la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? La misma Biblia, ¿verdad? El contexto de la Biblia. Usted no puede tomar un versículo y sacarlo y decir, dice esto. No, tiene que ver a qué se está refiriendo todo el capítulo. Y si todavía no hay una comprensión clara, hay que ir a ver qué dice todo el libro respecto a ese tema. Y si todavía no entendemos qué dice todo el libro, vámonos a todo el testamento que estamos leyendo. Amén. Y si no lo entendemos todavía, vamos a compararlo con todas las enseñanzas que están en toda la Biblia. Y buscamos aquí y allá para poder entender a un solo versículo como estos que son difíciles y que han traído tantas desvaríos, hermano, y doctrinas erróneas como estas que estamos viendo nosotros aquí. Ahora, es evidente que la descontextualización, lo que estamos hablando, de los versos bíblicos, siempre causará y ha causado muchos errores. La Biblia señala claramente que la única oportunidad de salvación es en vida. ¿Sí o no dice eso la Biblia? Después de la muerte ya no se puede hacer nada. Ahora, con esto que usted tenga en la mente y lee las doctrinas de los mormones y le quieren interpretar Primera de Pedro 3:18 al 20, cuando vimos esto, como que alguien puede salvarse después de la muerte, ya usted al conocer la Biblia dice, eso va en contra de la Biblia. Entonces esta doctrina está rara porque la Biblia afirma que la gente tiene oportunidad mientras vive. Si muere, se le acabó la oportunidad. Entonces eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver, 2 Corintios 6:2. Gloria al Señor. Amén. Vamos a pedirle, hermana Vanessa, si nos ayuda a leerlo, por favor. 2 Corintios 6:2. Hebreos 9:27. Hermano Isaías, nos ayuda, por favor, a leer ese texto. Marcos 16:15 al 16, ese lo voy a leer yo. Entonces, pero ahí esos textos nos dejan claro que después de la muerte ya no hay nada, hermano. La oportunidad está en vida. Empecemos, hermanos. Hermano, ¿quién lo tiene? Hebreos 9:27 primero. Fue 2 Corintios 6:2 a la hermana. Hebreos 9:27. Oiga, ¿cómo dice? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿qué dice? El juicio. O sea, después no habla de otra oportunidad. Habla que después de la muerte hay que enfrentarse al juicio de Dios. Marcos, ¿qué dije? 16, 15 y 16. Eso no se lo di a nadie. Pues entonces lo voy a leer. Sí, 2 Corintios 6, Dios lo encontró. Pero vamos a leer Marcos 15, primero, 15 y 16. Marcos 15, 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Ahora, quiere decir que los mormones dicen que si alguien no creyó aquí, puede creer allá, dicen. No, aquí dice el Señor que vayan, prediquen. Si alguien cree, es salvo. Si no cree, se perdió. Está claro. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Es segunda de los Corintios 6:2. Sí, amén. Amén, gloria al Señor. Ahí está. He aquí ahora, no mañana. Hoy es el día de salvación. O sea que está errado. Amén, la idea esta de que después de la muerte pueden salvarse. Ahora, no hay indicios, hermanos, de que en la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados, de que habla Pedro, el texto que citamos, amén, fueran espíritus de muertos. ¿Verdad que no dice el texto ese? Eso. Dice que fue a predicarle a espíritus encarcelados, pero no dice espíritus, amén, de muertos. Amén. Sino que dice espíritus encarcelados. Amén. Muchos eruditos, como son pasajes un poco difíciles, los identifican con los ángeles caídos que menciona segunda de Pedro 2:4. Pedro menciona ángeles caídos o espíritus caídos. Y también Judas 6, en el verso 6 de la carta de Judas, menciona que los ángeles que cayeron del cielo con Satanás, que perdieron su dignidad, fueron guardados en prisiones de oscuridad, es decir, fueron encarcelados. Por eso es que, ¿verdad?, una de las interpretaciones más fuertes para ese texto es que no eran espíritus de muertos, sino que eran espíritus encarcelados, es decir, ángeles que Dios los puso ahí en una prisión para que no salieran. Amén. Eso dice la Biblia, que hay espíritus encarcelados. Entonces se puede referir a ellos. Ahora, pero el asunto es, amén, que el texto también dice que, y lo relaciona a estos espíritus encarcelados con la paciencia cuando esperaba los días de Noé. Entonces por eso es que hay muchos que dicen que se refiere a espíritus de hombres y que mayormente ha de ser a la gente de antes del diluvio y cosas por el estilo. Entonces, pero tampoco hay ninguna mención, si el caso fuera de que fuera verdad que fue y predicó a los espíritus y que hubieran sido almas de hombres, tampoco hay ni una mención, ni aquí ni en la Biblia, del arrepentimiento de aquella gente que escuchó la predicación de Cristo en aquel momento, ni tampoco de su conversión, ni de la necesidad de que alguien se bautizara por ellos para que fuesen salvos. Tampoco dice nada el texto, ni la Biblia dice acerca de eso, para que los mormones vengan y saquen esta doctrina. Ahora, posiblemente, ¿verdad? O sea, estos son conjeturas porque como el texto, ¿verdad?, está un poco oscuro, se le llama oscuro, ¿verdad?, cuando no está muy claro, pero cuando menciona los días de Noé, porque acuérdese que, por ejemplo, en los días de Noé, la maldad llegó a un punto tal que dice la Biblia que a Dios le dolió el corazón, hermano. Entonces, y por supuesto, eso fue comenzando, como quien dice, la humanidad, iba la humanidad desarrollándose, amén. ¿Y quiénes fueron los que causaron todo este mal? Por supuesto, los demonios, el diablo que vino a la humanidad y trajo toda esta maldad y prácticamente hizo que Dios exterminara a todo el mundo, excepto por Noé y su familia. Entonces, después del diluvio, haga de cuenta que comenzó todo de nuevo. Por eso es que se menciona los días de Noé, porque estamos hablando, hermano, de la terminación del mundo, prácticamente el fin del mundo de aquel momento y un nuevo comienzo de Noé para acá, prácticamente otra vez desde cero. Entonces por eso es que se hace referencia a los días de Noé y cómo Satanás logró, ¿verdad?, en cierta manera dañar y hacer todo lo que hizo. Y por eso es que se entiende, según lo que nosotros leemos también en el Apocalipsis, cuando dice que Cristo fue y tomó las llaves del Hades y de la muerte. Entonces lo que se cree, la mayoría de los eruditos bíblicos, es que cuando Cristo fue a predicar, no fue a decir, miren, arrepiéntanse, todavía hay oportunidad,
manden a alguien allá, a la abuela que se bautice por ustedes o aquí y los voy a perdonar. No, se cree que Cristo fue a proclamar su victoria, hermano, a proclamar la victoria delante de todas esas huestes angelicales que despreciaron su señorío allá arriba en el cielo. Entonces, más que una predicación para salvación, fue una proclamación de la victoria, porque así como lo menciona Apocalipsis, aquí dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. Por otro lado, el comentario de Pablo en 1 Corintios 15:29, donde dice Pablo: ¿y qué harán, por ejemplo, los que se bautizan por los muertos? Amén. Se entiende mayormente este texto como una mención de una práctica pagana de aquellos tiempos. Pablo lo usa para reforzar su argumento sobre la resurrección. Es como si dijera, en otras palabras, incluso los paganos tienen más sentido de la realidad, ya que se bautizan por los muertos, pero a algunos de ustedes, cristianos corintios, les cuesta creer esto. O sea que el texto que menciona Pablo allí a los corintios no está diciendo que los hermanos corintios o los cristianos de aquellos tiempos tuvieran la costumbre de bautizarse por los muertos. Porque cuando uno empieza a estudiar, hermano, la historia y el contexto cultural de todas esas regiones donde se desarrolló la iglesia, pues la gente pagana tenía estas costumbres de bautizarse por sus muertos. Es como hacen los católicos hoy día con el purgatorio, por ejemplo, ¿verdad? Para sacar el alma del familiar que murió, que es que hay que hacer que las misas, que los novenarios, que esto y que el otro, para que rezando por el alma del muerto para que salga de ahí. Entonces, algo similar tenían también los pueblos paganos en aquel tiempo, y era que se bautizaban por los muertos en este sentido. Entonces, pero Pablo, lo que este versículo da a entender es que él menciona esa práctica, no como diciendo la practicamos nosotros los cristianos, sino para darles a entender a los corintios, que acuérdese que dentro de los corintios había gente que no creía en la resurrección. O sea, cuestionaban que la resurrección de verdad existiera. Por eso Pablo dice entonces, amén, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Mire, esa gente se bautizan por los muertos. Si de verdad los muertos no resucitan, ¿qué hace toda esa gente? Entonces, en otras palabras, por eso es que se puede entender como que Pablo dijera: miren, si aún los paganos tienen la idea y la realidad en sus mentes de que existe y que hay resurrección, y a ustedes les cuesta creer esto, hermanos. Eso es lo que se entiende mayormente, es una mención a una costumbre y no a una práctica que tenía la iglesia. Sí me agarró el punto. Amén, hermano. Amén. Ajá. Amén. 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 Es que el asunto es ahí, por ejemplo, cuando hay estos textos siempre hay bastantes variantes, ¿verdad? Interpretaciones, y una es esa, una de lo que dice el pastor, y en realidad hay mucha gente que piensa de esa manera también. Pero si uno digamos, busca apegarse más a la Biblia, pues creo que esto, ¿verdad? Que creen la mayoría o mucha gente también es más apegado, ¿verdad? A una proclamación
de Cristo como la victoria y no a una oportunidad de salvación o cosas así. Amén. Así que hermano, ahí le vamos a dejar, ¿verdad? Estamos en las ordenanzas del templo mormón. Les pido que me disculpen porque pensamos que íbamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero no terminamos, hermano. Pero ya con la ayuda del Señor, el próximo martes sí vamos a terminar, hermano, con la ayuda de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que hermano, vamos a dejarle aquí, gloria al Señor, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que podamos aprender más y ayudar a esta gente que verdaderamente hay un engaño fuerte, hermano, en estas vidas. Pongámonos de pie, gloria al Señor, y vamos a